Vamos a definir ahora y ver lo que nos dicen las tres leyes de Newton. Empezamos con la primera ley y experimentos demuestran que si ninguna fuerza neta actúa sobre un cuerpo, éste permanece en reposo o bien se mueve con velocidad constante en línea recta. Pero una vez que ponemos ese cuerpo en movimiento, no se requiere una fuerza neta para mantener el movimiento. Tal observación hay que evidentemente enunciarla como tal, pero tal observación se conoce como la primera ley de Newton. El enunciado original de Newton, de su primera ley, es el siguiente. Esto es tomado del libro de Newton. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser en tanto que sea obligado por fuerzas impresas a cambiar su estado. Esto puede adaptarse y expresarse para fines del curso que en ausencia de fuerzas externas, es decir, tenemos un objeto que no está interactuando con nada, no hay ningún tipo de interacción, y visto desde un marco de referencia inicial, un objeto en reposo se mantiene en reposo y un objeto moviéndose con velocidad constante seguirá moviéndose con velocidad constante. Quizás también lo podríamos pensar en el sentido siguiente: si tengo un objeto que se está moviendo de forma horizontal, debemos considerar que no hay fuerzas, resultados de interacciones que sean horizontales para decir que no hay fuerzas externas, pero podrían haber verticales. O simplemente un objeto que está en reposo. Pero lo que está diciendo es que si no hay fuerzas actuando sobre él, entonces el objeto se va a mover a velocidad constante, se seguirá moviendo a velocidad constante o se mantiene en reposo. Dicho de otra forma, lo podemos replantear y decir, bueno, quiere decir que una fuerza es capaz de alterar un estado de reposo y una fuerza es capaz de alterar un estado de velocidad constante, porque aquí nos dice, el objeto está en reposo o moviéndose a velocidad constante si no actúan fuerzas sobre él. Por lo tanto, podemos decir que si actúan fuerzas sobre él que sean lo suficientemente grandes para poder alterar esos estados de reposo o esos estados de velocidad constante. Por lo tanto, una fuerza lo suficientemente grande es capaz de alterar un estado de reposo y una fuerza es capaz, nuevamente, lo suficientemente grande es capaz de alterar un estado de velocidad constante. Quiere decir que la pregunta inicial que planteábamos con la dinámica ¿por qué se mueven los objetos? Lo podemos simplemente decir por la presencia de una fuerza resultado de una interacción. Una conclusión a partir de la primera ley es que cualquier objeto aislado, nuevamente uno que no interactúa con su entorno, por lo tanto no hay ninguna fuerza, porque no hay interacciones y evidentemente resultados de interacciones. Está en reposo o en movimiento con velocidad constante. A la primera ley se le suele llamar ley de la inercia. Cuando ninguna fuerza actúa sobre un objeto, decimos que la velocidad o es constante o es cero porque está en reposo. Eso es lo que nos dice la primera ley. Si no hay ninguna fuerza actuando sobre el objeto, su velocidad o es constante o es cero. Pero en ambos casos, sea una velocidad constante o sea una velocidad cero, la aceleración del objeto es cero. Entonces concluimos que para que un objeto se acelere, debe experimentar una fuerza, cierto valor, no cualquier fuerza, tiene que ser cierto valor lo suficientemente grande. Y la fuerza, como lo mencionaba anteriormente, causa el movimiento. Ahora, la fuerza causa aceleración si el objeto se movía con velocidad constante y ya no.
La primera ley de Newton no explica lo que sucede con un objeto con fuerza neta cero. Es decir, no me explica, o la primera ley de Newton explica lo que ocurre con un cuerpo donde no hay fuerzas actuando, no interactúa con nada, no hay ninguna fuerza actuando sobre él. Es muy diferente a decir, tengo fuerzas actuando sobre el objeto, pero que a la hora de sumar, esas fuerzas me dan cero, el vector fuerza neta es cero. Entonces es diferente. La primera ley de Newton, repito, es para casos donde no actúa ninguna fuerza. Puede haber confusiones, y esto lo menciono por el caso de la segunda ley que viene a continuación, que podemos tener un objeto donde hay dos fuerzas, pero que a la hora de sumarlas me da cero, entonces tendría una fuerza neta cero, pero no podría explicar lo que ocurre con él mediante la primera ley. Cuando tenemos un objeto que está con aceleración cero, que dijimos que son dos casos, ¿no? Que la velocidad es cero o que la velocidad es una constante. Y en el caso de ser velocidad constante, se está moviendo o su movimiento es traslacional o un movimiento rectilíneo, vamos a decir que el cuerpo está en equilibrio. Y evidentemente podemos decir equilibrio mecánico traslacional. Después, en la última unidad, vamos a agregar un equilibrio mecánico rotacional. La situación entonces es que cuando tenemos que la velocidad es cero, que el objeto no se mueve, utilizamos la palabra equilibrio estático. Y equilibrio estático traslacional o solamente equilibrio estático, pero sí agregamos la palabra traslacional cuando hablamos del objeto que tiene una velocidad constante, entonces decimos equilibrio dinámico, traslacional. Entonces, para que un cuerpo esté en equilibrio, no deben actuar fuerzas sobre él o pueden actuar varias fuerzas, pero a la hora de calcular una fuerza neta, decimos que se van a anular porque la suma vectorial me produce un resultado cero. Además, estamos suponiendo que el cuerpo puede representarse como una partícula. Es decir, nuevamente seguimos con el concepto de representar un cuerpo prescindiendo de su dimensión y verlo simplemente como un punto. Posteriormente, debemos considerar si ya no puedo verlo como una partícula, ya debo considerar que la fuerza, ese resultado de la interacción, actúa sobre un punto específico de ese cuerpo. Pero si el objeto es una partícula, en realidad todas las fuerzas están actuando o al representarlas, las represento pasando por ese punto. Pero si ya es un cuerpo con dimensión, ya tendría que ver en qué punto está siendo aplicada la fuerza o se está produciendo ese resultado de la interacción. La segunda ley de Newton explica lo que sucede a un objeto en el caso diferente a Newton, a la primera ley. Es decir, la primera ley explica lo que sucede cuando no actúa ninguna fuerza. La segunda ley explica lo que ocurre cuando están actuando una o más fuerzas sobre él. El enunciado original de Newton para la segunda ley es: el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En nuestro contexto, nuestra segunda ley va a ser: cuando se ve de un marco de referencia inercial,
la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Matemáticamente, la ecuación de la segunda ley es decir que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración de un sistema. Ustedes definen un sistema como lo que quieren analizar. Un sistema puede ser un objeto, dos objetos, tres objetos. Pero si hablamos de la fuerza neta del sistema, aquí sería la masa del sistema y evidentemente la aceleración del sistema. Esta ecuación nos da, o podemos interpretar ciertas cosas. Por ejemplo, digamos que si tengo un objeto donde tengo la masa constante, pero ese objeto yo incremento la aceleración, entonces evidentemente voy a incrementar la fuerza. O si disminuyo la aceleración, disminuyo la fuerza. Pero también, y despejo la aceleración, entonces si la fuerza es constante pero yo incremento la masa, reduzco la aceleración. Si la fuerza es constante y yo disminuyo la masa, entonces aumenta. Entonces tenemos el factor de las tres. Al aumentar la fuerza, voy a aumentar la aceleración. Al aumentar la masa, yo reduzco la aceleración. Al disminuir la fuerza, yo disminuyo la aceleración. Al aumentar la masa, yo disminuyo la aceleración. Entonces, básicamente analizar ese comportamiento de las tres variables. Es importante también observar que esta ecuación relaciona la cinemática porque aparece la aceleración y la dinámica porque aparece la fuerza neta que dijimos que es lo que causa un cambio en la velocidad. Esta relación establece que la dirección, porque la fuerza neta es un vector, la dirección de la fuerza neta es la misma dirección de la aceleración, pero la dirección de la fuerza neta no siempre es la misma en movimiento, porque recordemos que la aceleración no tiene dirección, no siempre tiene dirección del movimiento. O sea que puede ocurrir que tenga un objeto moviéndose en cierta dirección, pero que la fuerza neta no vaya en esa dirección. Podría ocurrir o no podría ocurrir. La segunda ley de Newton también la podemos ver como una relación causa-efecto, donde nos está diciendo, bueno, al tener una fuerza neta en el objeto, pues la aceleración va a ser de tanto, o al cambiar este valor, como lo mencioné antes, va a cambiar el valor de la aceleración. Quizás lo podemos ver también, decir que al aplicar una fuerza, esa fuerza acelera o desacelera el objeto, y si un objeto acelera o desacelera es porque se aplica una fuerza. O sea que si hubo un cambio en el lado derecho de la ecuación es porque hubo un cambio en el lado izquierdo. Las variables que intervienen en esta ecuación son variables del sistema, que es lo que decidimos estudiar, que puede ser un objeto o U2 o 3, y la relación o esa ecuación nos permite definir también las unidades. Fuerza, voy a escribir fuerza es igual a m por a, evidentemente me refiero a la fuerza neta, pero las unidades de fuerza dijimos que son newton o libra, las unidades de masa kilogramos sobre loop, las unidades de aceleración metros sobre segundo cuadrado, pies sobre segundo cuadrado. Entonces podemos establecer relaciones entre el newton que un newton es igual a un kilogramo metro sobre segundo cuadrado y que una libra es un sloop metro sobre segundo cuadrado. Entonces tengo una relación de equivalencia en esas unidades. La tercera ley de Newton
eh, resalta lo siguiente: la fuerza es el resultado de la interacción entre dos cuerpos, pero es un efecto mutuo. Es decir, que los objetos ejercen mutuamente, valga la redundancia, un efecto uno sobre el otro. O sea que si sobre un objeto que está interactuando aparece una fuerza, sobre el otro objeto también debe aparecer una fuerza. O sea que si tenemos objetos interactuando, las fuerzas producto de las interacciones aparecen en pares. Los experimentos indican que al interactuar dos cuerpos, las fuerzas que se ejercen mutuamente son iguales en magnitud y opuestas en dirección. Newton afirmó: con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. O sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas. Eso es como lo escribió en su libro, pero si lo arrancamos un contexto diferente, pero basado evidentemente en lo mismo, podemos enunciarla de la siguiente forma. Cuando dos objetos interactúan, la magnitud o la fuerza que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2, la vamos a anotar así: F que ejerce 1 sobre 2 es igual en magnitud y de dirección opuesta a la fuerza que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1, denotada F que el objeto 2 ejerce sobre el 1. Es decir, que esos vectores son de igual magnitud pero dirección opuesta. A estas fuerzas opuestas se les suele llamar fuerzas acción-reacción y algunas veces son llamadas para acción-reacción. Eso no implica una relación donde una es la causa y la otra es el efecto. Es decir, podemos considerar cualquiera como la acción y cualquiera como la reacción. Es decir, no es que una es la causa y la otra es el efecto, no. Lo importante es resaltar que, por ejemplo, si tengo el objeto 1 y 2, interactúan de cierta forma. Sobre el objeto 1 yo represento la fuerza que el objeto 2 actúa sobre 1. Aquí es la que el objeto 2 produce sobre el objeto 1. Y sobre el objeto 2 yo represento, o ahí aparece, la fuerza que el objeto 1 produce sobre el objeto 2. No al revés, a que no puedo dibujar, por así decirlo, en el objeto 2 la fuerza que el objeto 2 produce sobre el 1. No. Sobre cada objeto, la fuerza que aparece es la fuerza que el otro ejerce sobre él. Porque aquí yo estoy viendo que el sistema es el objeto 2 y aquí estoy viendo que el sistema es el objeto 1. Que esas fuerzas de acción-reacción, al representarlos y al aparecer en el universo, que aparecen en pares, no de forma aislada, esas fuerzas vean que actúan sobre cuerpos diferentes. No puedo representar o decir que esas fuerzas par acción-reacción actúan sobre el mismo cuerpo. Y esto es algo bastante importante de resaltar, porque en los problemas generalmente cometen ese error. Las fuerzas descritas en la tercera ley actúan sobre cuerpos diferentes, que son los cuerpos que están interactuando justamente para producir esa fuerza. Tenemos entonces las tres leyes. La primera nos dice que un objeto sobre el que no actúa ninguna fuerza permanece en reposo o permanece a velocidad constante. La segunda ley nos dice que la fuerza neta que actúa sobre un objeto es igual a la masa, a su masa por su aceleración. Y la tercera ley de Newton nos dice que para
una fuerza resultado de interacción entre dos cuerpos, aparece otra fuerza opuesta en magnitud, opuesta en dirección, perdón, pero igual en magnitud. Entonces, esas tres leyes van a ser la herramienta fundamental en el desarrollo de los ejercicios. Entonces, hay que tener claro, más que todo claro, hay que recordar esas definiciones porque en los problemas son las herramientas a las que recurrimos para poderlos resolver.